Dios para adorarlo y alabarlo en este día. Que Dios te bendiga mucho. Aleluya. Llegaste a mí, cambiaste mi corazón, y por tu gracia conocí tu gran amor. Los años han pasado ya, Señor, y todo lo cambiaste a mi favor. Ahora sé que tú cuidas de mí, porque yo sé que caminas junto a mí. Ahora sé que tú cuidas de mí, porque yo sé que caminas junto a mí. En las victorias, en las derrotas, en lo más alto, en lo más bajo, cuando reímos, cuando lloramos, en el silencio, Dios en todo tiempo. Dios en todo tiempo. Te necesito más que nada, Señor. Entre tus brazos he encontrado mi hogar. Si en el camino llego a tropezar, tú eres fiel y sé que todo cumplirás. Ahora sé que tú cuidas de mí, porque yo sé que caminas junto a mí. Ahora sé que tú cuidas de mí, porque yo sé que caminas junto a mí. En las victorias, en las derrotas, en lo más alto, en lo más bajo, cuando reímos, cuando lloramos, en el silencio, Dios en todo tiempo. En las victorias, en las derrotas, en lo más alto, en lo más bajo, cuando reímos, cuando lloramos, en el silencio, Dios en todo tiempo. Dios en todo tiempo. En la cruz salvaste a este pecador. Hoy para siempre te seguiré. Tu poder y gracia siempre me levantan. A donde tú me guíes, te seguiré. En la cruz salvaste a este pecador. Hoy para siempre te seguiré. Tu poder y gracia siempre me levantan. A donde tú me guíes, yo te seguiré. Yo te seguiré. En las victorias, en las derrotas, en lo más alto, en lo más bajo, cuando reímos, cuando lloramos, en el silencio, Dios en todo tiempo. En las victorias, en las derrotas, en lo más alto, en lo más bajo, cuando reímos, cuando lloramos, en el silencio, Dios en todo tiempo. Dios en todo tiempo. Amén. Gracias, Jesús. Tú estás en todo tiempo. Te amamos, Jesús. Gracias por ese gran amor que tú has derramado en la cruz. Gracias porque hoy te exaltamos y levantamos tu nombre.
siempre alabaré. Tu nombre levantaré, por siempre alabaré. Tu nombre levantaré, por siempre alabaré. Tu nombre levantaré, por siempre alabaré. Dios Todopoderoso, cantamos en tu amor glorioso. Tú brillas más que mil estrellas, no hay nadie como tú. Dios Todopoderoso, cantamos de tu amor glorioso. Tú brillas más que mil estrellas, no hay nadie como tú. Gracias, Dios, por ser tú nuestro Redentor. Gracias, Dios, porque tú nos viste a nosotros, aun sabiendo cómo éramos. Tú decidiste entregarte por amor. Y hoy contamos, Dios, la historia de la salvación, de cómo tú viniste a este mundo. En la oscuridad estaba toda la humanidad, hasta que desde los cielos nos viniste a rescatar. A través de una virgen elegiste tú nacer.
que has podido disfrutar este tiempo de alabanza y de adoración, y deseamos que sigas disfrutando de este tiempo juntos y recibiendo la palabra de Dios en tu corazón. En esta mañana queremos orar por las autoridades, y yo quiero que si tienes tu Biblia ahí contigo, en 1 de Timoteo 2, puedas leer conmigo, y dice: exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracia por todos los hombres, por los reyes y por todos los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad. Porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo. ¡Wow! Qué bonito, ¿verdad? Me encanta este pasaje porque nos anima para estar orando por nuestras autoridades. Y realmente en estos días las autoridades están teniendo que tomar decisiones importantes por todo el tema de la pandemia que estamos viviendo. Y es súper importante que nosotros como iglesia estemos orando y presentándolos delante de la presencia de Dios. Entonces, ¿por qué no nos unimos en esta mañana en oración y los presentamos delante de Dios? ¿Te parece? Señor, te damos gracias por cada una de nuestras autoridades, por el presidente, por el rey, Señor, por cada persona que está en el Congreso, todas las personas que están en eminencia, Señor, que tú les has puesto en autoridad en este país. Padre, pedimos por cada uno de ellos, Padre, que tú los llenes de tu sabiduría, de tu gracia, Señor, que tú los llenes con tu presencia, que realmente tú les estés guiando para poder gobernar bien, conforme a tu corazón en este tiempo, Señor, que cada uno de ellos pueda venir al conocimiento tuyo y que pueda haber salvación en sus casas, Señor. Los presentamos delante de ti, Señor, y aún por estos días, Señor, que se está decidiendo, Señor, en cuanto al regreso al cole, Señor, pedimos que sea tu presencia guiándoles, Señor, para hacer lo que es correcto, para hacer lo que es lo mejor, Dios, para todos los niños y para todas las familias, Padre. Y pedimos también que tú pongas paz en el corazón de cada uno de nosotros los padres y que podamos confiar y descansar en ti, en que tú tienes el control, amado Dios. Pero en esta mañana nos ponemos de acuerdo y los presentamos delante de ti, Dios, en el nombre de Jesús. Y gracias, Padre, porque podemos seguir disfrutando de tu presencia y de tu amor. Y pedimos que tú nos sigas hablando esta mañana, en el nombre de Jesús. Amén. Pues qué bueno es poder orar, ¿verdad?, por nuestras autoridades y presentarlos delante de Dios. Esta semana estamos animando a cada uno para que pueda tomar un tiempo, ya sea toda la semana, un día de la semana, 2 días de la semana, y aún si quieres solamente una comida todo el día, como tú quieras hacer algún tipo de ayuno, para estar orando por las autoridades y sobre todo en especial por este tema del regreso a clases. Y vamos a presentarlos delante de Dios para que sea Dios obrando en esta situación. ¿Sí? Pues que Dios les bendiga, que tengan un excelente día y que sigan disfrutando esta mañana de la palabra del Señor. Hola, bienvenidos. Qué gusto poder pasar un rato juntos adorando, alabando a Dios y aún ahora que vamos a poder compartir la palabra y poder meditar sobre lo que está en la palabra de Dios, lo que aún yo creo que Dios quiere hablarnos el día de hoy y hoy pues vamos a entrar en la palabra y antes de comenzar me gustaría orar. Padre, te doy gracias por tu palabra, aún por lo que has puesto en mi corazón para compartir el día de hoy. Y Padre, yo te pido que me guíes en este tiempo para compartir aquello aún que yo siento que está en tu corazón o aún es necesario para este tiempo, Señor. Gracias te damos. Amén. Bueno, hoy, la semana pasada estuvimos viendo un poco del corazón y lo que contamina el corazón y no es tanto lo que entra sino lo que sale, o sea, eso es lo que contamina. Entonces tenemos que estar cuidando lo que permitimos que esté en nuestro corazón, porque de nuestro corazón, o sea, sale todo lo que tenemos dentro, todo lo que tenemos. Y hoy quiero compartir
continuar un poco, la semana pasada estuve aún insinuando, hablando de algunos principios o cosas que tenemos que estar escudriñando la palabra y ver los principios, ver lo que está hablando Dios y no estar tomando la palabra literal, sino estar sacando los principios. ¿Qué nos está enseñando a través de la palabra? O sea, porque podemos ver, o sea, aún la semana pasada estuvimos viendo, o sea, que no contamina lo que entra, sino lo que sale. Pero, o sea, aún en ese, o sea, sabemos que hay cosas que podemos comer y que nos va a dañar físicamente. Pero el tema la semana pasada era hablando del ámbito del área espiritual. Entonces, o sea, lo que pasa en nuestro espíritu, o sea, no se contamina nuestro espíritu por lo que estamos recibiendo, sino lo que sacamos, lo que sale de nuestro corazón. Porque, o sea, lo que está en nuestro corazón, eso va cambiando nuestra mente, forma de pensar. Eso es lo que va a perjudicar nuestras vidas. Y, o sea, yo creo que tenemos que estar escudriñando la palabra y viendo principios. Y hoy quiero continuar un poco con eso. Y un personaje en la Biblia que me encanta, que vemos que aún él tomó una decisión a pesar de la adversidad y las dificultades. Él tomó una decisión. Y quiero compartir sobre esta persona en la Biblia. Y yo creo que es muy apropiada aún para estos tiempos. Estamos viviendo un tiempo de crisis, dificultades. Y, o sea, yo quiero compartir sobre Daniel específicamente. Y, o sea, si ves el primer capítulo, dice, o sea, que el rey agarró un grupo de judíos, y, o sea, entre ellos estaba Daniel, y eran personas, o sea, pidió separarlos, que eran personas, o sea, aún de realeza, que de inteligencia, o sea, que realmente hablaba bien de estos chicos aún antes de comenzar. Y Daniel y él y sus amigos habían sido sacados de su tierra, estaban llevados a Babilonia, estaban viviendo en una tierra que no era suya, bajo circunstancias, bajo cosas que realmente no querían. Y yo creo que aún, como el día de hoy, estamos viviendo bajo circunstancias, dificultades, estamos viviendo cosas que yo creo que nadie lo desea. Estamos viviendo un tiempo donde no sabemos qué va a traer mañana, estamos con dudas aún de lo que va a traer el día de hoy. Y aquí por lo menos yo veo unos paralelos con la vida de Daniel. O sea, él estaba viviendo unas circunstancias, unas dificultades tremendas. Y vamos a conectar con la historia. Entonces Daniel 1.8 es donde vamos a conectar. Y Daniel 1.8 dice, Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey, ni con el vino que él bebía. Pidió, por tanto, al jefe de los eunucos que no se lo obligara a contaminarse. Puso Dios a Daniel en gracia y en buena voluntad con el jefe de los eunucos. Y el jefe de los eunucos dijo a Daniel, temo a mi señor el rey que asigne vuestra comida, vuestra bebida, pues luego que él vea vuestros rostros más pálidos que los de los muchachos que son semejantes a vosotros, haréis que el rey me condene a muerte. Entonces Daniel dijo a Melzar, a quien el jefe de los eunucos había puesto sobre Daniel, Ananías, Misael y Azarías, te ruego que hagas la prueba con tus siervos durante 10 días, que nos den legumbres para comer y agua para beber. Comparan luego nuestros rostros con los rostros de los muchachos que comen de la porción de la comida del rey, y haz después con tus siervos según veas. Consintió pues con ellos en esto y probó con ellos durante 10 días. Y al cabo de los 10 días pareció el rostro de ellos mejor y más robusto que el que de los otros muchachos que comían de la porción de la comida del rey. Así pues, Melzar se llevaba la porción de la comida de ellos y el vino que habían de beber, y les daba legumbres. Aquí por lo menos lo primero que vemos es Daniel propuso en su corazón. Pero yo creo honestamente que Daniel tomó la decisión aún quizás en camino a Babilonia. Él quizás se iba con sus amigos caminando y posiblemente estaban hablando, comentando, discutiendo sobre la situación, o sea, qué se iban a enfrentar, no sabían, habían muchas cosas en el aire, pero yo creo que aún desde ese momento tomaron la decisión, mira, vamos a cuidarnos, vamos a hacer, aunque estemos en una tierra desconocida, aunque estemos bajo circunstancias que no podemos controlar, ellos tomaron la decisión, no vamos a contaminarlos. Y esto lo vemos en Daniel 1.8, dice, Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey.
y ni con el vino que él bebía. Pidió, por tanto, al jefe de los eunucos que no se le obligara a contaminarse. Daniel, aquí vemos, Daniel propuso en su corazón no contaminarse. Esto fue una decisión que tomó desde antes, yo no creo que fue una decisión al momento. Y, yo creo que es una lección tan importante que tenemos que aprender. Y no sé si alguno ha intentado tomar una decisión bajo estrés, dentro de una crisis. O aún quizás estés peleado con tu cónyuge, estés peleado con otra persona. Intenta tomar una decisión cuando estás enojado, estás enfadado. ¿Tú qué crees que va a ser el resultado de esa decisión que tomas? Va a ser una decisión que lo más probable que no va a ser la acertada, va a ser la apropiada, va a ser quizás una decisión tomada como resultado de tu enfado, tu enojo. Puede ser una decisión que tomes en base quizás a temores, miedos, lo que está sucediendo. Y aquí yo creo que es una lección que tenemos que tomar. Tenemos que tomar la decisión de cómo vamos a actuar cuando vienen las dificultades. Yo sé que ya estamos en una dificultad, una crisis, estamos en cosas, pero te digo, no es muy tarde. Toma la decisión a hacer lo correcto. Y si aún vemos mucho de los trabajos, en la mayoría de los trabajos que tienen que tomar una decisión crítica, hacen prácticas antes de tiempo a enfrentar esas situaciones. Yo me acuerdo, yo estuve un tiempo tomando clases de aviación para piloto privado, y una de las cosas principales que nos enseñaban era cómo trabajar, cómo tratar, cómo enfrentar situaciones críticas. Yo me acuerdo, yo tenía un maestro de vuelo y él me estaba enseñando y habíamos hecho maniobras prácticas, así de la nada igual me apagaba el motor para ver cómo reaccionaba. Entonces, te entrenan a estar inmediatamente, tienes que buscar un punto donde vas a aterrizar, vas a tener que, tienes que bajar el morro de la avioneta, no puedes mantenerlo arriba porque si no se va muy lento, va a perder, no va a poder volar el avión. Entonces tienes que bajarlo, tienes que empezar a bajar, tienes que buscar un sitio donde aterrizar y muchas veces ya en ese momento tenías que hacer esos ejercicios. Aunque no era verdad, aunque era nada más el maestro que me había quitado quizás el motor o alguna cosa, pero estaban enseñando cómo tomar la decisión crítica en esos momentos. Nos enseñaban cómo, cuando la avioneta, estás yendo muy lento, pierde, no hay suficiente aire sobre las alas y pierde el control. Empieza a perder, no puede mantenerse en vuelo. Entonces empieza a caer. Y te entrenan cómo enfrentar esa situación. Aun si pierdes de un ala más control, eso puede aún causar que la avioneta gire. Entonces te están entrenando constantemente cómo enfrentar esas diferentes situaciones. Y eso lo vemos en tantas industrias, tantas áreas. Yo me imagino, no soy policía, pero me imagino los policías constantemente le están entrenando cómo enfrentar situaciones difíciles. Y, los bomberos, cómo están luego haciendo ejercicios para apagar los fuegos, aún desde antes en su entrenamiento. Yo me acuerdo aún cuando estaba en el colegio aquí en Alciras, en el Bahía, y yo me acuerdo que no era muy a menudo, pero me acuerdo por lo menos una vez al año que hacíamos prácticas, que si hubo un fuego o alguna cosa, nos decían, mira, van a tener que hacer esto, y hacíamos prácticas para salir afuera a esperar, entonces aún, y así, lo que te va a salvar en un tiempo de crisis son esas prácticas, esas decisiones que tomas desde antes. No, si tomas la decisión en medio de la crisis, lo más probable es que vas a tomar la decisión equivocada. Pero sin embargo, si tú practicas, si tomas la decisión desde antes, ¿qué pasa? Llega esa crisis, esa dificultad, y vas a saber enfrentarla, porque la has practicado, lo has hecho en tu cabeza, ya sabes la decisión que vas a tomar. No necesitas esperar que llegue la crisis para tomar la decisión, sino ya sabes a dónde vas a coger, por dónde vas a coger. Y aquí vemos, que Daniel hizo eso, tomó una decisión. Toma la decisión antes que tengas que enfrentar la situación.
Yo estoy seguro que Daniel discutió con sus amigos y él tomó esa decisión desde antes. Y tengo algunas preguntas, o sea, ¿qué cosas tienes firmes en tu corazón que no se van a mover, venga lo que venga? ¿Hay algunas convicciones, algunas decisiones firmes que tienes? ¿Hay cosas que venga lo que venga, pase lo que pase, o sea, no se van a mover? Aún la pregunta, ¿cuáles son tus convicciones? Una cosa que yo estoy convencido, cuando tomas la decisión, tarde o temprano vas a enfrentar una situación donde vas a ser probado. Si tú decides seguir a Jesús y tú decides seguir el ejemplo y lo que te enseña, tarde o temprano vas a enfrentarte a una situación donde vas a tener que enseñar eso. Y aquí vemos en la vida de Daniel, él fue probado. En el versículo 10 vemos, y el jefe de los eunucos dijo a Daniel, temo a mi señor el rey que asignó vuestra comida, vuestra bebida. Y temía que al verlos que igual le iba a cortar la cabeza al jefe de los eunucos. Entonces Daniel tuvo que tomar la decisión que había tomado de no contaminarse, él tuvo que enfrentar esto. Él tuvo que decir, no, yo deseo esto. Y una cosa que aún me encanta que vemos es Dios da gracia. Cuando tú tomas una decisión, cuando te propones hacer lo correcto, cuando tú buscas a Dios y decides hacer lo que nos enseña en su palabra hacer, cuando decides ser un discípulo de Jesús, ¿qué pasa? Va a haber pruebas, pero Dios te va a dar gracia, y aún yo creo que si necesitas ayuda, Dios va a mandar la persona idónea para ayudarte, la persona en el momento que necesitas para ayudarte, pero es una decisión que tú tienes que tomar. No puedes esperar a esa crisis, tienes que tomarlo, y venga lo que venga, tú tomes esa decisión. Y vemos en el versículo 9, dice, puso Dios a Daniel en gracia y en buena voluntad con el jefe de los eunucos. Y saltamos unos versículos adelante, el 14, y dice, el jefe al que le pidió Daniel, oye, déjame, haz una prueba. Y dice, consintió pues con ellos en esto y probó con ellos durante 10 días. Cuando decides hacer lo correcto, ten la confianza que Dios está contigo. Y un versículo que me encanta es en Josué 1:8 y dice, así parafraseado, dice, cuando tienes la palabra de Dios en tu corazón, vas a ser conforme a su palabra y las cosas te van a ir bien. Dios da gracia. Cuando tú meditas sobre su palabra y estás meditando sobre su palabra, vas a tomar decisiones de acuerdo con la palabra de Dios. Y cuando haces eso, las cosas te van a ir bien. Tarde o temprano, las cosas te van a ir bien. Dios va a dar gracia, Dios te va a ayudar. Dios da gracia cuando dependemos de Él, cuando ponemos nuestra confianza en Él. Te diría... Otro punto que te diría es mantente firme en tu convicción. Cuando tomas una decisión, mantente firme. Y aquí vemos Daniel que se mantuvo firme. Y vemos el versículo 12 y 13 y dice, te ruego que hagas la prueba con tus siervos durante 10 días, que nos des legumbres para comer y agua para beber. Y compara luego nuestros rostros con los rostros de los muchachos que comen de la porción de la comida del rey. Y haz después con tus siervos según veas. Te diría, vas a ser probado. Vas a ser probado. ¿Estás listo para ser probado? Entonces, para resumir un poco lo que hemos estado compartiendo el día de hoy, yo creo es tan importante tomar una decisión. Has decidido, no sé cuántos están viendo esto, han ya decidido seguir a Jesús, han decidido ser discípulos. Y aún si te has bautizado, es una señal pública diciendo, mira, esta es la decisión que he tomado. Aún es típico cantar, muchas veces se canta, he decidido seguir a Cristo, no vuelvo atrás. Es una decisión que tú tomas desde antes. Y tenemos que estar viendo tomar esa decisión. Cuando vengan las dificultades, vengan las cosas, ¿vas a seguir lo que nos enseña Dios a través de su palabra? ¿O vas a hacer lo que te venga a hacer en ese momento? Porque si tú no decides, al final estás decidiendo que vas a tomar la decisión
dentro de la crisis, quizás que con miedos, temores, vas a tomar la decisión enfadado. Y la verdad es que cuando tomas decisiones, cuando estás en ese estado mental, casi seguro la mayoría de las veces vas a equivocarte o vas a poder haber tomado una mejor decisión. Entonces toma una decisión. Decide desde antes. Y aún vuelvo a hacer la pregunta, ¿qué cosas tienes firme en tu corazón que no se van a mover, venga lo que venga? ¿Cuáles son tus convicciones? Yo personalmente, tengo varias cosas que tengo súper firmes y que me raya cuando no puedo a veces hacer otra cosa. Una, por ejemplo, es mentir. Me cuesta la vida y no puedo mentir. Se me nota en la cara, me pongo rojo, no puedo mentir. Es que es una convicción súper fuerte que tengo. Y es una decisión que he tomado, no voy a mentir. Honestamente va a haber momentos que quizás no me convenga decir ciertas cosas, pero en ese momento, en esa situación, yo tomo la decisión callarme y no decir nada. Pero no voy a decir una mentira. Aún con mi hijo, muchísimas veces me ha tocado que luego, que uno dice inocentemente celebrar los Reyes, que tantas otras cosas, pero yo he tomado una decisión, yo no voy a mentir, yo no quiero engañarlo a él, yo he decidido, voy a hacer las cosas de una manera. Quizás digas, es inocente, que no importa, pero para mí es una convicción que yo tengo muy firme. Yo sé, que yo no voy a mentir. Si me preguntan una pregunta directamente, quizás te responda, que no pueda contestarte o no te voy a contestar, pero no te voy a mentir, no te voy a decir algo sabiendo, que es una mentira. Y te pregunto otra vez, ¿cuáles son tus convicciones? Porque necesitas tenerlo presente y saber cuáles son antes de las dificultades, antes de las crisis, antes de lo que venga. Toma la decisión antes y va a ser fácil, en el sentido de que no vas a tener que tomar esa decisión en medio de esa crisis, en medio de esa dificultad. No va a ser fácil porque estás pasando una crisis, pero ya no te tienes que agobiar con qué decisión tomar. Entonces toma una decisión. Y te aseguro, cuando tomas una convicción, especialmente cuando es cosas que viene con, que son principios, son basados, en cosas que Dios nos enseña y tú decides, yo voy a seguir esto, yo voy a poner esto en práctica, te aseguro que va a venir la tentación, la dificultad, va a venir algo que te va a tentar a corromper o romper esa decisión. Yo creo, aún Dios mismo va a mandar pruebas. Pero aún vemos aún, pienso en Job. Dios presumió de Job, pero permitió aún a Satanás entrar y atacar a Job. Hubo restricciones, cuidó a Job, pero aún así hubo unas cosas tremendas que sucedieron. Pero aún a través de esas pruebas, Job creció. Entonces, muchas veces Dios aún manda pruebas, aún cuando tomas una decisión de hacer algo, Dios aún permite que vengan pruebas, vas a ser probado. Pero aquí también tenemos la promesa, Dios da gracia. Cuando tú tomas la decisión, Dios te va a dar gracia y te va a permitir y va a poder hacer, te va a dar la manera de poder salir adelante. Y por último te diría, mantente firme en tu convicción. Mantente firme. Toma la decisión y mantente firme. Sigue adelante. Y con la charla de hoy, más que nada ve conectando, ve mirando esas convicciones, esas cosas, esos principios que son inviolables en tu vida. ¿Qué cosas no vas a hacer, venga lo que venga? ¿Qué cosas vas a hacer, venga lo que venga? Tenemos que tener eso consciente. Y me encanta el ejemplo de Daniel porque nos enseña en medio de una crisis, una dificultad, y nos enseña varias veces en medio de dificultades, y aún entre él y sus amigos, y nos enseña el ejemplo vez tras vez.
O sea, lo vemos Daniel, o sea, cuando oraba, que vino un edicto en contra de orar, y Daniel dijo, no, yo voy a seguir, acabó en el foso de los leones. Sus amigos, Sadrach, Mesach y Abednego, o sea, ellos, otra vez hubo un edicto que venía, que tenían que adorar una estatua, ellos dijeron, no nos vamos a postrar, y acabaron en el horno de fuego. Y lo vemos, Daniel nos lo muestra vez tras vez. Y en lo que me encanta de la vida de Daniel es que ves unas convicciones súper firmes, que no cambia. Y lo lees de principio a fin, lees Daniel, y vas a ver, o sea, que fue un hombre de oración, un hombre de principios. La pregunta es, ¿tú vas a ser una persona de principios? ¿Qué principios? ¿Por qué principios vas a vivir? ¿Cuáles son tus convicciones? ¿Qué cosas tienes firme en tu corazón que no se van a mover, venga lo que venga? Y la verdad, vivimos en un mundo tan cambiante, pero una cosa que no cambia, o sea, en sus principios, es Dios. Dios no cambia con sus principios. O sea, Dios, o sea, ama, o sea, nos enseña a amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Va a haber quizás históricamente, o sea, hubo tiempos, o sea, donde habían esclavos en ese tiempo. Ahora no hay esclavos. Pero aún, o sea, aún allí es que la ley judía llevaba a que era una esclavitud voluntaria y era para poder pagar deudas que se debía a la sociedad o a alguna persona. Y tenía un límite de tiempo. Pero, o sea, aún en ese sentido no es como lo pensamos a veces hoy como esclavos. Pero nos enseña, o sea, aún Jesús nos enseñó de cómo tratar con esos empleados. O sea, hoy en día el equivalente sería, o sea, tú tienes una tarjeta de crédito, tienes deudas, tú estás debiendo eso a alguien. Eso sería el equivalente de la esclavitud que se vivía en el Antiguo Testamento. Que cuando se debía, una forma de pagarlo era dar tu vida por 7 años, como mucho, y en ese tiempo podías irlo pagando. Y al cabo de un tiempo, o sea, es que ya se te devolvía la libertad y tú cumplías con tus obligaciones. ¿Qué convicciones tienes? ¿Qué cosas tienes firmes en tu corazón que no se van a mover, venga lo que venga? O sea, y la forma de tratar a la gente, o sea, Dios nos lo enseña desde un principio, es amar a nuestro prójimo. Hay cosas que nos enseña, que no cambia con cultura, con tantas cosas. Dios sigue siendo el mismo Dios. Si hay formas que cambian, nombres, o sea, aún palabras, pero Dios sigue, los principios no cambian. Sigue siendo los mismos principios. Entonces yo te animo, estudia la palabra, estudia. O sea, y si eres un hijo de Dios, eres un discípulo, entonces tienes la obligación de estudiar y seguir ese ejemplo. Y, o sea, y volviendo a lo que dice en Josué 1:8, o sea, es cuando tú meditas en la palabra y luego aún lo pones en práctica, las cosas te van a ir bien. Bueno, que tengan una buena semana, que Dios les bendiga y vamos a terminar con una última canción. Hasta luego. Tengo todo, eres todo lo que necesito.